Mariana Kaufman, soy bioquímica, estudié también profesional gastronómico, me dedico hace mucho tiempo a la implementación de buenas prácticas de elaboración en servicios de alimentos. Hola, ¿qué tal? Soy Mariana Kaufman. Yo voy a hablar de alimentos listos para consumir, enfocándome en dos recetas que son las de ceviche y sushi. Ambas contienen pescado, el sushi además contiene arroz, pero vamos a ver tanto los peligros como el riesgo, como aquellas buenas prácticas que nos parece importante resaltar y que puedan, dentro de una auditoría, por ahí mejorar en los establecimientos que ustedes van a llegar a auditar o a inspeccionar. Entonces, primero vamos con la receta. ¿Cuál es una receta de ceviche clásico? Esta receta la tomé de Gastón Acurio, que es uno de los chefs mundialmente más conocidos de Perú. Tienen ahí el link donde pueden encontrar las recetas, que es un link de Facebook. ¿Qué es lo que tiene esta receta? Tiene 1 kilo de filete de pescado. Él resalta, y esto me parece fundamental, que tiene que ser no el que más te guste de la pescadería, sino aquel que sea el más fresco. 2 ajíes limo, 1 y medio de cebolla morada, y tiene 20 o 30 limones. Una de las cosas que uno habitualmente escucha cuando brinda capacitaciones a cocineros o cuando hace una auditoría en un lugar gastronómico que haga este tipo de preparaciones, dice, bueno, pero la acidez elimina los microorganismos. Y justamente, como planteó antes Claudia, vamos a ver en qué momento es en el que se agrega esta acidez, o sea, este jugo de limón a estas preparaciones. Teniendo en cuenta además que el filete de pescado tiene un pH lo suficientemente adecuado, alto, como para que haya un excelente desarrollo microbiano. ¿Qué es lo que nos dice el procedimiento? Que se lo resumo, ya que había un montón de indicaciones de detalles que no vienen al caso de nuestra preparación. Cortar el pescado en cubos medianos, sazonar generosamente con sal, mezclar muy bien y dejar reposar así 10 minutos. Tengamos en cuenta, más allá que se le pone sal, en este momento, que si le pusieran una cantidad de sal suficiente, como a lo largo del tiempo eliminar microorganismos, no sería posible consumir sin que estuviera demasiado salado. Entonces, más allá que se le agrega sal, esto no significa que sea una barrera que pueda eliminar los peligros básicos que puede llegar a contener el pescado. Se le añade el ají limo picado en rodajas, se mezcla con los trozos de pescado, se deja reposar 5 minutos, o sea, acá no hay ninguna acción rara, simplemente tenemos que tener en cuenta la temperatura, se agrega la cebolla morada, muy bien, previamente lavada, para no agregar un peligro que pueda venir de los vegetales, se añade pimienta blanca molida, se mezcla, se le suma el jugo de 20 a 30 limones, es bastante, pero bueno, tengamos en cuenta que hay 1 kilo de pescado, se mezcla bien y dejar que el limón cubra el pescado. Agregar un hielo para que mantenga la temperatura, esto es excelente dentro de esta receta, y que dice esperar 2 minutos. Solamente 2 minutos se le añade la cebolla y se sirve con un acompañamiento de chucri y batata cocidos en una fuente. Se pueden agregar otras cosas. Entonces, resaltemos acá cuáles son los peligros que podrían venir dentro de esta receta, que podemos tener de los ingredientes, por un lado, y por otro lado, aquellos peligros que se nos podrían agregar durante el proceso. Tenemos el pescado, que podría tener una contaminación biológica, una contaminación química, podría tener todavía espinas, con lo cual tenemos una contaminación física. Dentro de toda esta capacitación, vayan a buscar la maravillosa información que colocó en ANMAT sobre todos los peligros que pueden ocurrir en el pescado, que van a aprender
un montón. Tenemos también los vegetales, que pueden aportar todos aquellos peligros de donde se cultivan los vegetales, tanto contaminación biológica, química como física. Entramos en el proceso. Acá resaltamos que, por un lado, el manipulador, que si no guarda buenas prácticas de higiene personal, puede provocar una contaminación, y los utensilios de trabajo, que tendríamos que tener en cuenta, no solamente que no estén contaminados para que agreguen contaminación a esta preparación en particular, sino que como esta preparación no va a recibir ningún método de cocción y va a seguir manteniendo los peligros, tengamos en cuenta de para qué los vamos a usar a continuación. O sea, la prevención de la contaminación cruzada de otros alimentos que se puedan preparar o elaborar en este lugar gastronómico. Analicemos el riesgo. Por un lado tenemos, y vamos a empezar de abajo hacia arriba, los utensilios que podrían tener una contaminación biológica, una contaminación física, una contaminación química. Este riesgo va a bajar ¿cómo? Si tengo unas buenas prácticas de elaboración, es decir, que vamos a chequear esos utensilios, con qué tipo de agua se lavan, cómo se lavan, en qué estado están, ¿sí? Y si son higienizados entre una preparación y otra. Por otro lado, tenemos al manipulador, que nuevamente, como había nombrado previamente Claudia, si tiene un uniforme adecuado, si está entrenado en el lavado de manos, si no tiene joyas, no va a agregar contaminación a esta preparación. Lo mismo con los vegetales. Los vegetales se van a guardar en condiciones adecuadas. Pero ¿qué pasa con el pescado? La realidad es que, súper dependiendo de su contaminación inicial, o sea, esta contaminación probable, posible, que no sabemos si está o no, estos peligros que contenga los vamos a servir con nuestro plato. ¿Qué va a ser fundamental entonces? Que si mantenemos un tiempo temperatura adecuado durante todo el proceso, desde la recepción de la materia prima hasta el servicio al cliente, el único peligro, o sea, el único riesgo relativo que vamos a tener al final en este plato, va a ser aquel que contenga la materia prima. Entonces, ¿qué vamos a auditar cuando llegamos a un establecimiento que realiza este tipo de reparación? Primero, vamos viendo el camino del alimento. Lo primero que hacemos es comprar los ingredientes. Nos vamos a focalizar sobre el pescado, ya que son esos peligros los que seguramente van a llegar al plato. Esperemos que lleguen tal cual y no aumentados durante el transcurso que estuvo dentro de este establecimiento. Entonces, número 1 va a ser la habilitación del proveedor. O sea, que este proveedor esté habilitado para vender pescado. Segundo, vamos a tener la etapa de recepción. Durante la etapa de recepción es fundamental la verificación de temperatura y características organolépticas. Esta verificación de temperatura tiene que tener un registro, ¿sí? ¿Por qué? Para poder tener la evidencia objetiva de que realmente se ha realizado dicha verificación antes de aceptar el producto, por más que sea de nuestro proveedor habitual, que ya sabemos que está habilitado, debemos verificar en cada recepción. A todos nos puede pasar algo, se corta la cámara, no sé, tuvo que cambiar una rueda entre medio del viaje y la temperatura cambió del producto.
¿Qué es lo que recomendamos? En realidad no lo recomendamos nosotros, es lo que recomienda el SENASA, que la temperatura máxima de recepción de pescados sea 2 grados centígrados. Por eso también recomienda que para que pueda mantenerse la temperatura durante todo el transporte, se haga sobre una cama de hielo. Esta cama de hielo va a tener que ser hecho, obviamente, con agua potable. Sobre esto, entonces, la persona encargada de la recepción tiene que ser alguien que esté capacitado y que tenga la autoridad suficiente, porque esto justamente tiene que ver con la gestión, ¿sí?, de estas buenas prácticas, no solamente de cómo se hacen, tenga la autoridad suficiente para poder consultar o rechazar si estas condiciones de recepción no se cumplen. Pasamos al almacenamiento, ¿sí? Durante el almacenamiento, las buenas prácticas que va a tener que aplicar dentro de la gestión del establecimiento van a ser justamente la temperatura a la que se mantenga este pescado durante su almacenamiento y la higiene del lugar en el cual se mantenga. ¿Cómo? Nuevamente, la temperatura máxima seguiría siendo para el pescado 2 grados. Muy probablemente no tengan un lugar especial, entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Seguir manteniendo en una cama de hielo. Muchos probablemente les digan, bueno, pero si no se me aguacheta el filet, se pueden generar bolsas aptas para contacto con alimentos, rellenas de hielo, de manera que la carne del pescado no esté directo en contacto con el hielo que se vaya descongelando, para que no tengamos esa excusa, ¿sí?, que se va a descongelar. Máximo 2 días es justamente lo que recomienda ahí en el link que les dejamos abajo de Food Safety Gov de Estados Unidos. Por supuesto que cuanto menos mejor. Todas estas preparaciones necesitan que el pescado sea muy fresco, es decir, que lo ideal sería que se reciba un pescado muy fresco todos los días y se sirva en ese día o como máximo al día siguiente, siempre acortando el tiempo para que tengamos el menor tiempo de temperatura de riesgo posible. Llegamos a la mise en place. ¿Qué va a ser el corte de la cebolla? Probablemente sea el corte y destinado del pescado, ¿sí?, para luego preparar la preparación, valga la redundancia, prácticamente en el momento del servicio. Recuerden que acá, una vez que se agregaba el limón, a los 2 minutos, esta preparación ya tenía que servirse. Entonces, dentro de la mise en place, que la gente que lo está preparando tenga una buena higiene personal, que no interrumpa su tarea mientras está haciendo esta preparación. ¿Por qué? Porque cada vez que interrumpe su tarea, queda temperatura ambiente y puede aumentar la temperatura, y de esa manera, si hubiera una contaminación, esta va a ir creciendo en ese tiempo. La higiene de utensilios, tanto antes de utilizarlos como después, por si alguien los va a utilizar en otro tipo de preparación. Durante la preparación, nuevamente, higiene personal, higiene de utensilios. Esta es una preparación que no va a transcurrir mucho tiempo. En el servicio, obviamente el personal que lo va a llevar, el personal de servicio, no debería contaminarlo durante el traslado, cosa que esperemos, obviamente, que no pase. Pasemos al sushi. Todo lo válido para el pescado va a ser válido también para las preparaciones de sushi. Sin embargo, en el caso del sushi, se acompaña una preparación típica japonesa. Esta es una receta que estamos mostrándoles, que es de Iwao Komiyama, un cocinero de ascendencia japonesa muy conocido, excelente cocinero. Y vamos a empezar por la preparación del arroz. Tenemos el arroz, que se cocina en agua, tenemos la receta del aderezo, que la remarcamos porque justamente es la proporción de este aderezo y cómo se distribuya en el arroz cocido, como vamos a ver en
2 segundos, lo que va a hacer que esta preparación sea segura o riesgosa. Una vez preparado el arroz, se puede hacer distintas preparaciones, van a llevar generalmente unas algas nori por afuera, pueden llevar pescado crudo, donde tendríamos nuevamente el riesgo de la materia prima, canicama, que es algo, digamos, listo para consumir, atún enlatado, pueden ser langostinos cocidos o crudos, vegetales, wasabi, salsa de soja. ¿Cómo es el procedimiento? Nuevamente lo hemos resumido a los fines de esta capacitación. La preparación del aderezo, les colocamos en un bol todos los ingredientes. Recuerden que acá tenemos vinagre, ya sea de arroz o vinagre de alcohol, al que se le agrega una gran cantidad de azúcar y se mezcla hasta obtener una preparación homogénea. Puede llevar un poco de sal o no. La cocción del arroz. Tiene bastantes detalles, acá los pusimos muy escuetos. ¿Por qué? Porque es un arroz que tiene que quedar de manera que se adhiera, pero que no quede pastoso. Entonces tiene sus secretitos. ¿Qué estamos remarcando acá? Una vez que el arroz está cocido, se coloca en una fuente y con una espátula se van separando los granos. Mientras se separan estos granos, se agrega el aderezo que está frío, pensemos el arroz está caliente, el aderezo está frío, y con un abanico para ir enfriando el arroz. Entonces acá tenemos el procedimiento fundamental para que este arroz pueda mantenerse a temperatura ambiente. Sí, arroz cocido a temperatura ambiente, aunque digamos, oh, qué horror. ¿Por qué? Porque justamente es el aderezo el que va a permitir que haya un pH menor a 4,6 y es por esta razón que este arroz, si está correctamente hecho, puede mantenerse a temperatura ambiente. ¿Y esto por qué remarco lo de la temperatura ambiente? En todos los lugares de sushi, ustedes van a ver que el arroz no está en la heladera. El arroz, una vez cocido, si se coloca en la heladera, la realidad es que se endurece. Entonces, por eso lo dejan a temperatura ambiente. Vamos a esta preparación entonces a remarcar sobre el tema del aderezo, que va a ser una de las cosas que van a tener que tener muy en cuenta. En nuestra receta, que hay recetas distintas, porque cada sushiman probablemente tenga una receta ligeramente diferente, ¿sí? Donde tiene 170 centímetros cúbicos de vinagre de alcohol, azúcar 130 gramos, es un montón, ¿sí? Estamos hablando casi de un 50, 40 y pico por ciento de azúcar, o sea que es una concentración muy alta. ¿Sí? Es inferior a un dulce, pero no es tan baja. ¿Sí? Tiene sal una pizca y se le puede agregar bebida blanca alcohólica, 3 cucharadas. En la preparación original lleva 3 cucharadas de sake. Hay unas recomendaciones súper interesantes, australianas, y ahí justamente les dejamos el link para que lean todo el documento, porque sobre todo lo que han estudiado y lo que remarcan es cuál es la proporción, cuál es la receta de el aderezo respecto de la cantidad de arroz. ¿Para qué? Para que el pH final de la preparación sea menor a 4,6. Si es menor a 4,6, no habrá desarrollo de Bacillus cereus, que es una de las grandes preocupaciones en todas las preparaciones de arroz. Así fue conocido en su momento como el mal del restaurantino, donde las preparaciones, donde el arroz se dejaba, ya que se utiliza en este tipo de comidas tradicionales como pan, se dejaba manteniéndose tibio, pero no estaba acidificado. Al ser un pH menor a 4,6, también nos aseguramos que no habrá desarrollo de otros patógenos si es que posterior a la cocción hubieran quedado. Tengamos en cuenta que durante la cocción del arroz, que lleva por lo menos 20-25 minutos,
todos los microorganismos, que sean bacterias vegetativas solamente, no van a sobrevivir. Aquellos que pueden sobrevivir van a ser aquellos que puedan formar esporas, como por ejemplo el Bacillus cereus. Otro detalle súper importante, y por esto va a ser interesante que lo vean durante la auditoría, es cómo se mezcla el arroz con el aderezo. ¿Por qué? Porque si hay una parte de ese arroz que va a ser dejado a temperatura ambiente para armar posteriormente el sushi, no se mezcla de manera que llegue a todo el arroz. Vamos a poder tener una zona, un clúster, donde si hay Bacillus cereus, que seguramente va a haber porque es una contaminación habitual, ¿sí?, que ocurre en todos los alimentos amiláceos, puede crecer. Y probablemente no tengamos una intoxicación masiva, pero sí algunos de las personas que consuman sushi con ese arroz puedan tener malestar provocado por el desarrollo de toxinas de Bacillus cereus o por el desarrollo de Bacillus cereus que después les dé diarrea. Bien, entonces, ¿cuáles son los peligros? Los peligros de los ingredientes, como vimos antes en el ceviche, tenemos en el del pescado, la contaminación biológica, química, física. Acá en los vegetales, si es que se usan para armar los rolls, que pueden ser pepinos, zanahorias, si están correctamente lavados. ¿Por qué? Porque pueden tener contaminación biológica. Por favor, no generemos contaminación química en una exageración durante el lavado. Es importante para estos vegetales que se laven antes de pelar. En general el pepino se utiliza con cáscara, pero la zanahoria no. El arroz cocido, que para nosotros es un ingrediente, es fundamental, obviamente, cómo se mezcle, cómo se haga y la proporción del aderezo. Durante el proceso, además, el manipulador lo puede contaminar o a través de los utensilios de trabajo. Veamos el riesgo. Empecemos nuevamente desde abajo. Sí, se guardan las buenas prácticas de elaboración. Sabemos que hay lugar disponible para la limpieza de utensilios, que los productos químicos que se utilizan son productos habilitados, que se lavan correctamente entre una preparación y otra. Las posibilidades de que haya una contaminación a través de los utensilios son muy bajas. Respecto al manipulador, bien, tiene buenas prácticas, tiene el carnet, conoce cuáles son los riesgos de la propia manipulación, de lo que puede contaminar los alimentos. Esto implica el entrenamiento y la capacitación. Vamos con el arroz cocido. Si tienen un buen aderezo y si se mezcla bien, de todas maneras no debería durar más de 24 horas, pero no, el riesgo va a ser muy bajo. Nuevamente lo mismo con los vegetales. ¿Y qué va a pasar con el pescado que se coloca crudo dentro de la receta? Bueno, tenemos los peligros que trajo esta materia prima, como ya los vimos en el ceviche, con lo cual vamos a tener que cuidar muchísimo las buenas prácticas de elaboración del tiempo-temperatura, es decir, a qué temperatura lo trajo nuestro proveedor, que estaba habilitado, que lo verificamos y registramos durante la recepción, que fue almacenado de manera adecuada. En los equipos donde se mantuvo, hay un registro de las temperaturas, desde el día que llegó la materia prima hasta el día que se está aplicando. Si se aplican correctamente, bueno, tendremos solamente los peligros inherentes a la materia prima en ese caso, ¿sí? Por esto, y les remarco nuevamente, primero verificar respecto al arroz la receta del aderezo.
en las pantallas que mostramos antes, hay varias opciones de distintas mezclas posibles. Todo lo que tenga más cantidad de vinagre, más cantidad de agua para esa cantidad de arroz, va a ser adecuado. Vamos, entonces, ¿qué auditar? Nuevamente en la compra, que haya un proveedor habilitado durante la recepción, la verificación de temperaturas y características organolépticas, si estamos hablando siempre acá de pescado, lo estamos repitiendo. Temperatura máxima, no se olviden que va a estar 2 grados, si es menos mejor. La verificación de las temperaturas e higiene durante el almacenamiento, cómo logro que no suba la temperatura de 2 grados, lo puedan tener en cama de hielo. De qué manera que no sea aguachente el pescado dentro de unas bolsas preparadas para tal fin, aptas para el contacto con alimentos. Máximo 2 días, mejor que sea 24 horas. Sé que estoy insistente, disculpen, pero durante la mise en place, verificar la receta del arroz. Quiere decir, cómo es esa receta y para qué cantidad de arroz se usa esa receta, así como también que la mezcla sea homogénea del arroz y del aderezo. La higiene personal, la disponibilidad de elementos de limpieza, la temperatura a la cual se hace toda esta manipulación y obviamente la higiene de utensilios. Durante la preparación, nuevamente, que ya preparación lo llamamos directamente al armado de los rolls. Muchas de estas cosas están en la mise en place, es decir, tanto la preparación del arroz, el fileteado del pescado en las porciones adecuadas para ir armando cada rol. Y la preparación es el armado directo de los rolls, que en algunos lugares ¿sí? Se hace en el momento y en otros no. Les agradezco muchísimo su atención